Sí, o sea, cuando hablamos de empoderamiento comunitario no es que sencillamente el gobierno va a decir ustedes resuelvan sus problemas, no hay que enfocarlo de esa manera. Nosotros debemos ser muy claros que la Constitución como tal y las leyes determinan la participación ciudadana como el mejor mecanismo para fortalecer la democracia del país y eso es lo que no sucede actualmente. Cuando hablamos del tema de seguridad nosotros sabemos que el planteamiento que se ha hecho con relación a lo que es seguridad democrática, ningún candidato ha tenido como el valor moral y civil de decirle a la población colombiana que no ha dado los resultados tales que se quieren pretender mostrar, que hay unas fallas estructurales muy grandes y que por eso nosotros estamos proponiendo una conciencia para la seguridad y la convivencia. Basado en eso hay que analizar entonces la problemática que está sucediendo alrededor del país por la inequidad social, por la falta de, por ejemplo, entregarle tierra a los campesinos, el análisis que tiene que ver de lo que los estudiantes no tengan oportunidades para ir a la universidad pública y ese, digamos, panorama es el que hace realmente que la situación del conflicto armado en Colombia sea muy compleja. Ahora eso súmele el análisis historial de los partidos políticos tradicionales, liberales y conservadores que sembraron el odio hace 60 años, de ahí nacen las guerrillas liberales que con el narcotráfico se van transformando y se van degenerando, van perdiendo como ese rumbo entre comillas social que tenían y como respuesta a esto el narcotráfico las nutre, las hace más peligrosas todavía. Aparece el paramilitarismo como una respuesta a esta situación de guerra que vive el país y lo que vemos es que ese odio se transforma en una guerra fratricida que todavía no termina. ¿Y quiénes son los que ponen los muertos? Y ahí es donde nosotros estamos haciendo un análisis muy claro y muy concreto. Cuando hablamos de los muertos estamos hablando de las personas y de las familias. No importa si es paramilitar, guerrillero, delincuente común, estamos hablando que son los jóvenes que no tienen oportunidad en esos barrios subnormales, en el campo, y que la única opción que le brindan son estos grupos al margen de la ley que los meten en la guerra. Allí entonces donde nosotros somos claros y le decimos a la ciudadanía, hay una problemática gigante cuando se quiere atacar el paramilitarismo de la forma como se está atacando, el problema de la guerrilla como se está haciendo, es como ver a una Colombia viva que tiene una enfermedad, un cáncer que se llama guerra. Pero si no se sabe tratar, si no se sabe manejar esta problemática y tú extirpas el cáncer, lo que hace es que se crea una metástasis. Y es que cuando hubo un proceso de reinserción de muchos paramilitares, algunos de ellos se van a los barrios, no tienen las oportunidades de trabajo, no hay un proceso de reinserción inteligente, porque no solo es quitar las armas. ¿Dónde está el entrenamiento? Es entrenamiento mercenario. Ese entrenamiento va precisamente a los barrios. Estos jóvenes que no tienen oportunidades y que se quedan ahí en el barrio empiezan a llamar a otros jóvenes, los entrenan y empiezan a hacerse dueños del microtráfico de drogas del barrio y se convierten en lo que hoy se conoce como una banda emergente que se está multiplicando por todo el país. Entonces la seguridad democrática lo que hizo fue traernos la guerra que teníamos en el campo, ahora nos la trasladó a la ciudad, y si no actuamos desde el punto de vista de generar equidad social, de fortalecer las Fuerzas Armadas desde el punto de vista humano, familiar, porque sobre ellos está recayendo el peso de la guerra. Cuando hablamos de seguridad democrática también debemos entender que la población civil, la seguridad democrática debe reflejar una seguridad social, una seguridad educativa, una seguridad alimenticia, una seguridad laboral. Y mira la contradicción bien profunda que hay. Por un lado te protegen con seguridad democrática, pero salen los decretos de emergencia social y entonces te protegen por un lado, pero te mueres por el otro. Y si nos vamos al campo de las pensiones y si nos vamos a muchos de los campos... Que vamos a hablar más adelante. Exacto, porque ya se nos está metiendo en el tema de salud. Pero hablando del tema de seguridad específicamente, candidato, esto es una campaña que se ha basado en tomar como referencia los 8 años de seguridad democrática. Vemos a todos los candidatos decir, yo voy a continuar con las políticas, la voy a transformar, le voy a agregar lo siguiente. Usted específicamente y su movimiento, porque entendemos que usted está respaldado por una cantidad de gente detrás, ¿qué va a hacer con la seguridad democrática? Mira, decirle la verdad al país no ha funcionado. Se han obtenido unos logros. Dentro de los logros, por ejemplo, la baja que le dieron al señor Raúl Reyes. Pero, ¿qué ganamos con asesinar al señor Raúl Reyes cuando ya tenemos otro que lo va a reemplazar? Sucede lo mismo con nuestros jóvenes. O sea, cuando matamos 20 guerrilleros, 50 paramilitares, 50 delincuentes comunes, no estamos acabando el problema, porque mañana van a reclutar otros.
Entonces, ¿qué es lo que planteamos nosotros? Una conciencia para la seguridad y la convivencia. ¿Qué es lo que desean las madres que nos están viendo ahorita? ¿Una propuesta de guerra o quieren una propuesta de vida? ¿Quieren que sus hijos tengan oportunidades para ir a la universidad o será que quieren un fusil para que vayan a defender una guerra que nadie ha entendido? Si nosotros agarramos cualquier paramilitar, cualquier guerrillero, cualquier delincuente común, no hay una ideología. Aquí hay un problema y es un problema económico realmente. Aquí la guerra no es ideológica, sino que es económica, defendiendo unos intereses. Y cuando somos capaces de ver un poco más allá del planteamiento de lo que se nos quiere decir por algunos medios de televisión y analizamos estas estrategias, por ejemplo, lo que pasó en el Córdoba, cuando en Córdoba los campesinos cordobeses eran los dueños de la tierra, era una tierra muy productiva. Tú quieres comprar esa tierra, fomenta el enfrentamiento de guerrillas y paramilitares en ese sector y vas a tener que las tierras van a bajar de precio y van a venir otros que fomentan ambos lados de la guerra para comprarlas. Entonces, cuando nosotros analizamos esto, cuando vemos que son las madres colombianas las que están poniendo los muertos, no podemos ser tan hipócritas ante el pueblo colombiano de decirle que nosotros vamos a continuar con una seguridad democrática que ha tenido falsos positivos. ¿Y quién habla por esas madres que han perdido a sus hijos? ¿Y dónde está el candidato que tiene la voz de esa voz que no se escucha, de ese llanto? O sea, no lo podemos ver desde el punto de vista estadístico simplemente, como números. Y cada vez que matan a un colombiano nos debe doler. Porque si hoy hay guerrilla, hay paramilitares y hay delincuencia común, es porque en 62 años los gobiernos anteriores, con la inequidad social, fabricaron esos hombres y esas mujeres que están bajo esa condición. Entonces, un gobierno inteligente es el que es capaz de proponer y entender que hay que atacar con una fuerza coercitiva clara y contundente a través de las fuerzas militares el problema, pero también tiene que empezar a generar soluciones hacia el futuro. ¿Qué quiere decir? Que si estos niños de hoy que están naciendo, que si nuestros jóvenes de hoy no nos ocupamos en darles oportunidades, esos van a ser los guerrilleros y paramilitares del futuro. Oiga, candidato, usted es un bacano, usted es un samario bacano. ¿Vamos a hacer un pacto? Dígame. Hacemos unas preguntas claras, concretas y concisas y usted nos ayuda con las claras, concretas, porque, mire, hay gente, por ejemplo, está Claudia Roldán que quiere hablar, pero quiero hacerle también una pregunta. ¿Vamos con Claudia, una televidente, o le hago la pregunta? ¿Qué quiere? Yo creo que los televidentes son los que mandan, ¿no? O sea, yo no sirvo. No, sí sirvo. Pero como usted y los que estamos aquí sabemos que son ellos, en primera instancia, los que nos debemos, y tú lo sabes y lo comprendes, démosle espacio a ellos. Bueno, pero entonces después me responden. Claro, lógico. Listo, Claudia, muy buenas noches. Buenas noches, bueno. Robinson. Qué maravilla una persona independiente que se sale del canon patriarcal y habla de las madres. Te felicito. Gracias, mujer. Nos sentimos muy desprotegidas las mujeres en Colombia. Este hombre que veo como feminista también, qué agradable. Me siento muy halagada porque me siento insultada por todo ese canon patriarcal de todos los demás políticos. Concretamente te quiero preguntar, ¿cómo haríamos para una mejor participación de la mujer sufrida, la mujer cabeza de hogar y la que está más violentada ahorita en Colombia, que es la mujer y la familia? Gracias, que sigas así, no vayas a perder ese norte, me pareces fabuloso. Bueno, muchísimas gracias por ese piropo, de verdad que me siento muy honrado y bueno, lo hago de corazón y de convicción. Consideramos que la mujer, te voy a tocar un indicativo que a mí me toca muchísimo, ¿no? Analizando el problema de la guerra, resulta que en Colombia quien lleva la peor condición de esta guerra son las mujeres, porque precisamente la mujer es la que le matan el marido en la guerra o la que pierde a sus hijos. Y la mujer le toca muchas veces levantar un hogar a plancha, a lavar, o le toca muchas veces hasta prostituirse para levantar a esos hijos que han nacido de ella. Y esa mujer en condiciones digamos, de trabajo, mientras un hombre por una labor le pagan 100 pesos, por esa misma labor en Colombia le están pagando 70.